Ya le platicábamos de este informe que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del tercer aniversario de su victoria en las urnas el 1 de julio del 2018. Y precisamente vamos a analizar este tema con tres analistas a quien me da mucho gusto recibir y saludar aquí en el Heraldo Televisión. A mi querida Valeria Moy, la titular del IMCO, analista política, y además ahora, Valeria, eres reconocida como una de las economistas o de las tuiteras con más influencia de México, así que me da mucho gusto tenerte aquí, Valeria Moy. Muy buenos días. Muy buenos días, Mario, encantada. José Antonio Crespo también nos acompaña, analista político. José Antonio, muy buenos días y gracias por estar aquí en el programa. ¿Qué tal? Con mucho gusto. Y Luis Estrada, también analista político, director de la consultora SPIN y quien le da seguimiento pues puntual a las conferencias matutinas del presidente. Gracias, Luis. Buenos días. Buenos días, Mario, Valeria, José Antonio, gracias por la invitación. Oye, Luis, quiero empezar contigo, si me permites, que le has dado seguimiento puntual a cada una de las conferencias matutinas del presidente y has analizado, además del discurso, pues todas estas imprecisiones, errores, mentiras que se han dicho ahí. ¿Cuál es el balance que tú haces de los 3 años del aniversario del presidente López Obrador desde que ganó? Y también, pues entrándole al análisis de las conferencias matutinas. Mira, normalmente el presidente en estos informes trimestrales, el de ayer fue el 10º informe trimestral, usualmente repite lo que dice en las conferencias de prensa. Sin embargo, me parece que en esta ocasión hubo una diferencia, quizá por alguna de dos razones. La primera es que alguien diferente le escribió el discurso al presidente y utilizó palabras que normalmente no usa y hasta cifras muy detalladas, seguramente nos platicarán en un momento más de ello, pero más que nada me parece también que está en relación con el hecho de que el presidente desde las elecciones, es decir, desde el 6 de junio, en un extraño movimiento y una apretada de tuerca, ha ido hacia los enemigos reales e imaginarios del presidente todavía más fuerte que antes de la elección. Pensábamos que todo era parte de una estrategia para maximizar la probabilidad de que ganara la mayoría en la Cámara de Diputados y las gubernaturas, pero aparte de eso, pues parecería que alguien le dijo que sí funcionó y que entonces ahora pues está dedicado plenamente a eso. Entonces, las conferencias de prensa en general, y ahora pues también lo vimos en buena parte del mensaje de ayer del presidente, no son un mecanismo ni de transparencia, ni de información, ni de rendición de cuentas, son meramente un momento en el que el presidente hace uso de historias, anécdotas, varias cuestiones que no se pueden probar para hacer propaganda. Nosotros en SPIN hemos contado al momento 56,181 afirmaciones falsas o engañosas solamente en las conferencias, un promedio de 88 por conferencia por parte del presidente López Obrador. Pues sí, 40 minutos destinó, creo yo, utilizó mucho este espacio para hablar de las elecciones del pasado 6 de junio. Pero Valeria Moy, el tema económico, habló también mucho de la estabilidad económica, de indicadores puntuales como la inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio, el crecimiento económico, que dijo que pues con todo y la crisis del año pasado, pues México lo enfrentó de buena manera. ¿Cuál es tu balance, tu análisis de estos primeros 3 años, tomando en cuenta además que desde que obtuvo el triunfo en el 1 de julio del 2018, una de sus primeras acciones fue cancelar el aeropuerto de Texcoco, la construcción de este aeropuerto, y eso le pegó en su momento al tipo de cambio? Luego hubo una renegociación ahí con los tenedores de los bonos. ¿Qué opinas, Valeria? Bueno, yo creo que mezcló muchas cosas, ¿no? Ahora, también esperar algo diferente del presidente, pues ya también me parece que sería un poco inocente de nosotros, ¿no? Si lo llevamos escuchando todas las mañanas ya desde hace un buen rato, pues todos sabemos ya a estas alturas que estos informes, al igual que las mañaneras y al igual que los discursos que va dando a lo largo y ancho del país, pues son meramente ejercicios de campaña. No pensaría yo que el presidente hubiera querido hacer un acto de autorreflexión o decir nos equivocamos en esto en la pandemia, porque pues sinceramente creo que no va con él y creo que todos los actos que hace son de naturaleza política y electoral, porque hay que pensar que ya está, pues suena increíble, ya sé que todavía faltan 3 años, pero por lo que vimos ayer y comentamos luego sobre el evento del auditorio, bueno, pues todo parece ser que la campaña ya empezó. Sobre los datos económicos en específico, a mí me llama muchísimo la atención
que el presidente haya mencionado la estabilidad de la inflación. La inflación, por su naturaleza, pues no es estable, ¿no? O sea, está cambiando todo el tiempo y lo que nos gustaría es que fluctuara, en el caso de México, en un rango de 3% más menos 1. La Sí. última lectura de inflación, la de la semana pasada, estuvo en 6%, 6.02%. Es un dato muy reciente que toda la gente está viviendo, que todos sentimos cuando hacemos el supermercado, cuando pagamos el recibo de luz, el gas. Me parece increíble que haya apelado a la inflación, que es justo una de las variables que no se está controlando de la forma en la que al presidente le gustaría. Entonces él dijo, la inflación está estable, yo creo que no, yo difiero, yo creo que todos la estamos sintiendo, pero bueno, él usó esta frase. Y luego, obviamente, pues él considera que el manejo económico de la pandemia. Ojo, si es que hubo manejo económico de la pandemia, porque mi impresión es que no hubo ningún manejo económico de la pandemia. Él considera que fue el adecuado. Hay que recordar que México fue uno de los países que menos apoyos fiscales dio, pero cuando digo que menos es por debajo del 1% del PIB, estamos únicamente por arriba de Uganda en términos de apoyo fiscal en lo que dimos. Entonces, si eso es el manejo económico de la pandemia, pues me parece increíble que le echemos un piropo, ¿no? Casi que es mejor ni siquiera tocar el tema para no recordarlo. Sobre el crecimiento económico, bueno, yo creo sin duda que este año vamos a crecer, me da muchísimo gusto que vayamos a crecer. Yo soy de las optimistas, entre comillas, que cree que este año creceremos incluso entre 6 y 7%. Sí. Sin embargo, que no se nos olvide que caímos el año pasado 8.5%. Esto es un mero rebote, o sea, incluso creciendo al 7%, hombre, incluso creciendo al 8.5%, no vamos a estar en los mismos niveles en los que estábamos en 2019. Y hay que recordar que en 2019 también caímos. Entonces, a mí este discurso entre lo manejamos muy bien y la realidad, a mí sinceramente me llama mucho la atención. Pues sí, además la herencia de los gobiernos anteriores fue estabilidad económica, precisamente, que es lo que ahora se puede presumir en todo caso. José Antonio Crespo, ¿qué te pareció el mensaje del presidente? ¿Más de lo mismo? ¿Lo viste distinto el discurso? Habló mucho del tema de las elecciones del 6 de junio. ¿Qué opinas, José Antonio? Sí, pues básicamente cuando tú tienes una conferencia mañanera todos los días, evidentemente se repiten las cosas, se repiten las ideas, los slogans, el contenido propagandístico en contra de la oposición, de los reaccionarios. Le agregó esa frase que no había utilizado de Benito Juárez. En fin, en ese sentido hay alguna que otra novedad por ahí, pero el tono del discurso es el mismo, la idea básica de lo que se está haciendo, muy triunfalista. Cierto que hay que recordar que todos los gobiernos en los informes de gobierno, en sus respectivos informes, siempre tienen un tono de qué se hizo bien y minimizan lo que no haya salido bien, a veces lo niegan abiertamente, pero siempre habrá algo positivo, siempre dijeron, se hicieron tal caminos, nuevas escuelas, y pues parece que las cosas van funcionando bien, pero el chiste es comparar cuáles eran las alternativas, si los costos fueron los adecuados o no, cómo se compara en relación con otros gobiernos, etcétera. Entonces no es tan sencillo el análisis a partir de lo que ellos dicen directamente. Siempre tiene que haber un tono triunfalista. En este caso lo que pasa es que me parece que hay una distancia mucho mayor entre la imagen que él está proyectando, pues de mucho triunfalismo, de un buen manejo de la pandemia, cuando él dijo que no somos de los países con mayor mortalidad, sí. Y sí lo somos, sí estamos entre los países que a partir de cualquier criterio que utilices, estamos en los países que peor han manejado la pandemia, pero él manda el mensaje de que se ha manejado muy bien, la economía, etcétera, la violencia que se está reduciendo, que ya casi no hay, cuando se ha incrementado muchísimo, como lo decía Luis. Entonces sí es una imagen, pero yo tengo la impresión, desde el punto de vista político, lo que yo diría es, tanto en las mañaneras como ahora en este informe, que digamos es parte de su campaña permanente política, él se dirige a su voto duro, él se dirige a sus seguidores y les dice lo que él quiere que crean. Él alguna vez lo dijo, yo ya ni siquiera intento convencer a los reaccionarios, a los conservadores, etcétera, porque simplemente no hay manera. Y en eso tiene razón. Las visiones son tan distintas que vemos las cosas al revés. El chiste es ver cuál de estas visiones se pega más a la realidad. Pero él se dirige a los suyos, considera que son suficientes, sacó su encuesta, eso también fue una peculiaridad que no aparece
constantemente una encuesta que él hizo con cifras que chocan con otras encuestas que han medido cosas parecidas, por ejemplo, cómo se percibe la corrupción, etcétera. Hay otras encuestas de encuestadoras privadas de los últimos días que chocan con algunos de los datos que él manejó, pero en fin, lo que quería destacar es que él se dirige a su voto duro, que es todavía bastante amplio, lo vimos también en las elecciones, y ya no le importa si los demás expertos lo van a contrastar con la realidad, no les importa convencerlos. En ese sentido, cuando se dice que es un gran comunicador, yo difiero. Un gran comunicador es el que tiene elementos y argumentos para convencer a los que piensan distinto de ti, a los que están cuestionando. Él no, él es un gran engañador de sus seguidores. Y eso es lo que hizo ayer también. Ya. Luis Estrada, precisamente sobre esta encuesta que presentó el presidente, donde se autocalifica él y su gobierno y pues sale curiosamente bien evaluado. Además, ¿qué opinas de esto? Y también el presidente López Obrador asegura, y en una parte de su discurso dijo que él creía o pensaba que no había defraudado a nadie de los mexicanos. No sé si porque a su base electoral, como dice José Antonio, no la ha defraudado porque siguen creyendo en él, en su proyecto y en todos los cambios que ha hecho, y porque a los que no votaron por él, pues siguen creyendo o que no esperaban mucho de él, pues tampoco los defraudó en ese sentido. ¿Cómo lees esta frase y la encuesta que presentó? Fíjate que es interesante, Mario, que el presidente haya utilizado, por una parte, una encuesta. Segundo, pues ya sabemos, no hay forma de verificar si esa encuesta existe, dónde está la base de datos, quién la pagó, en fin, todo eso. Pero ya una vez que está eso, es decir, si el presidente puede inventar esos números y sacarlos y decir cualquier cosa, ¿por qué escogió esos números? Fíjate, te voy a dar 3 datos de la encuesta que me parece que pues, no le favorecen al presidente. Primero, cuando el presidente dice que la situación económica comparada este año con la del año anterior, el porcentaje que dice que está igual o peor es más grande que el que dice que está mejor. Entonces, la situación económica no está bien. ¿Qué se esperaba de eso? Bueno, pues nada diferente, en todo el mundo estamos igual, pero entonces, ¿para qué saca ese dato? Segundo dato, ¿cómo se espera que la situación económica esté para el final de su administración? Y también, nuevamente, el porcentaje que dice igual o peor es más grande que el porcentaje que dice que va a estar mejor. Todo esto lo dijo ayer en su informe de gobierno, inentendible. Tercero, la corrupción. Cuando el presidente dice que la encuesta pregunta si la corrupción ha aumentado o disminuido en comparación con el sexenio anterior, el porcentaje que dice que está igual o peor es más grande que el que dice que está mejor. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente utilice estos datos? Y aparte, bueno, obviamente una calificación de 6.7, bueno, pues cada quien tiene diferentes estándares sobre lo que es bueno o es malo. En las encuestas, normalmente la gente cuando se le pregunta de 1 a 10, nunca reprueba por abajo de 5. Entonces estamos hablando que está sesgado hacia la calificación más baja de la aprobación del presidente, y el presidente lo presume como si fuera un logro. Creo que lo que el presidente está tratando de demostrar de alguna forma, a veces no sé si es por ingenuidad o porque trata de alguna forma de dar de qué hablar, que ya lo hemos visto con diferentes acciones en las conferencias, pues creo que ayer en la cuestión de la encuesta que presenta en un informe de gobierno, pues me parece completamente equivocada. Vamos a ver si esa encuesta existe, quién la pagó y si se puede verificar los datos. Valeria Moy, ¿cómo estamos actualmente en términos económicos generales, pienso yo, en indicadores importantes que además le afectan directamente a la población, como el empleo, el tema de la pobreza, el tema pues de la inflación que ya hablabas que le pega a los bolsillos de todos los mexicanos? ¿Cómo estamos no solo con respecto al año pasado, que fue un año atípico, muy difícil para todas las economías a nivel mundial, sino antes de que llegara el presidente López Obrador, quizá comparándonos con 2018 también en términos de crecimiento económico? ¿Cuál es tu balance de cómo realmente estamos en términos económicos? Mira, yo creo que tocas 2 de los temas más importantes para la población, para el país en general, y son temas que venimos acarreando, ojo, desde hace muchísimos años, no únicamente en lo que va a esta administración, pero lo que sí podemos ver es que en los 2 años y medio, casi 3 años de esta administración, son problemas que se han agravado de forma importantísima. Empiezo con el empleo, Mario. Normalmente cada año se incorporan a la población económicamente activa de México
1.200.000 personas. Por dinámicas poblacionales, 1.200.000 personas entra cada año a la población económicamente activa. Idealmente, tendríamos que generar en el país pues ese número de empleos y todavía más idealmente empleos formales, empleos que paguen impuestos, empleos que tengan acceso a la seguridad social, empleos que tengan prestaciones. Nunca se ha generado 1.200.000 empleos formales desde que se tiene el registro de los datos. O sea, ni en el mejor de los años que se generaron alrededor de 816.000, se estuvo cerca del 1.200.000. Sin embargo, sí había un propósito, un camino de tratar de meter a más trabajadores a la formalidad. Ahora, cuando vemos los datos de empleo a raíz de la pandemia, vemos desde luego que en los primeros meses fue un choque brutal. Salieron 12 millones de personas de la población económicamente activa en abril del año pasado y luego empezamos a ver una recuperación que uno podría pensar es bastante rápida la recuperación. Todavía no se ha recuperado el empleo formal, todas estas plazas que se destruyeron, yo diría, si me permites agregar, por falta de apoyos, todavía no estamos en el mismo lugar en el que estábamos antes. Sin embargo, hay que recordar, y esto es bien importante, que en México, Mario, la gente no tiene opción, no hay seguros de desempleo. Entonces, uno no se puede quedar en su casa sin trabajo. Entonces, por supuesto que se recupera el empleo. Se recupera el empleo básicamente porque no tienes de otra, porque tienes que llevar ingreso a tu familia. Y entonces, ¿cuál es el empleo que se recupera más rápidamente? Obviamente el informal, porque la gente no tiene la opción de quedarse en su casa nada más esperando que alguien le dé un recurso o que alguien le dé algo para poder llevar comida a su familia. Entonces, claro que el empleo se recupera. El empleo, si bien se ha recuperado, se ha precarizado y lo vemos con los datos de subocupación. La gente que manifiesta que ya tiene un empleo, pero que necesita otro porque no le alcanza con el empleo que tiene, siguen en niveles muy, muy altos en términos comparativos con la historia de México. Entonces, eso nos habla de una precarización del empleo. Y de pobreza, justo ayer salió un estimado de la Universidad Iberoamericana con algunas cifras de Coneval, donde se dice que de entrada para este año, justo lo que estamos viviendo ahorita, es muy probable que haya 67 millones de pobres en el país, de acuerdo a la definición de pobreza que tenemos en México. 67 millones, Mario, esto es la mitad de la población. El número de pobres en situación de pobreza extrema, que es ahora sí no alcanza ni para la canasta alimentaria básica, que ronda 1.200 pesos al mes en las zonas rurales. Ese número se ha de haber incrementado, de acuerdo a estos estimados, de 9.3 millones de personas a 18 millones de personas. Los datos definitivos los tendremos pronto. En agosto se dan los resultados de pobreza con base en los resultados de la ENIF, de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, pero todo apunta a que entre la inflación, el nulo apoyo a la pandemia, la pérdida de empleo, la disminución del ingreso, pues ¿qué podemos esperar, Mario? Que la pobreza aumente, pero que aumente en niveles pues nunca antes vistos. Entonces, tocaste dos de los temas que, desde mi perspectiva, son más importantes en la estructura económica del país. ¿Sí? Empleo y pobreza, y pinta fatal lo que estamos viendo. Y muy sensibles, como dices, para toda la población mexicana. José Antonio Crespo, ¿hay cuarta transformación? ¿Sí ha funcionado esta idea de transformar la vida pública del país, que pues decía el presidente López Obrador, lo quería hacer o sentar las bases por lo menos antes de las elecciones intermedias para que la segunda parte de su gobierno fuera pues más de consolidación de los cambios que ha hecho? ¿Hay cuarta transformación en estos primeros 3 años o se ha quedado en el discurso? No, sí ha habido transformación. La pregunta es si es una transformación para bien o para mal. No todos los cambios por definición son buenos, así se utiliza en la política, el cambio verdadero, etcétera. La cosa es, bueno, sí, se puede cambiar, pero el chiste es que no se cambie para mal. Y yo creo que ha habido transformaciones, pero más bien negativas. Transformaciones en materia política, como ir subordinando y golpeando algunas de las instituciones autónomas que evidentemente no le gustan a López Obrador, nunca le gustaron, los considera como algo que le estorban, y vimos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos cómo la subordinó, los intentos también para subordinar algunas otras, la desaparición del INE, de evaluación educativa. En fin, son transformaciones, pero para atrás. Son retrocesos en lo que hemos venido avanzando en los últimos 30 años. Hay una propuesta de
de una reforma electoral que en muchos sentidos también sería regresiva. En fin, y en la administración pública, pues la famosa austeridad, que en principio, pues creo que muchos apoyamos, decir, sí, que no se despilfarre el dinero, que no haya gastos innecesarios, que no haya lujos para la llamada burocracia dorada, pero se le pasó la mano y eso desde el principio también se dijo, dices, no se está haciendo con cuidado, se está haciendo con machete y no con bisturí, y eso puede afectar para jalar dinero para sus otros programas, para sus obras de este gobierno, el Tren Maya, etcétera. Sí. Sí, pero estás afectando la propia capacidad institucional del gobierno para dar buenos resultados. Estás afectando programas que han venido funcionando y te vas a quedar sin nada. Bueno, uno de los reflejos más discutidos en estos días es el desabasto de medicina, precisamente porque esas transformaciones las han llevado mal planeadas, precipitadas, con bases más ideológicas que prácticas. Entonces, sí ha habido transformación, pero creo que no ha sido para bien, por lo menos en la mayoría de los casos. Pues ahí está, les agradezco mucho a los tres por su análisis, que hayan estado aquí en las noticias de la mañana. Querida Valeria Moy, directora del IMCO, analista económica, con la mayor influencia en Twitter aquí en México, según la Universidad Johns Hopkins. Gracias por haber estado aquí, buenos días. Al contrario, muchas gracias, Mario. Que estés muy Gracias, bien. Luis, José Antonio. José Antonio Crespo, analista político, también columnista. Muchas gracias, José Antonio. Igualmente, saludos a todos. Y Luis Estrada, director de SPIN y analista político, gracias, lo mismo, y gracias a los tres, buenos días. Gracias, Mario, Valeria, José Antonio. Hasta luego.